Bienvenidos. Esto es A 1.5 grados, los pueblos frente a la crisis climática, un podcast del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Episodio 3. Las alternativas. El 21 de noviembre pasado se dio por finalizada en plena Amazonía brasileña la COP30, la conferencia anual de Naciones Unidas, donde se acuerdan las políticas globales sobre el cambio climático. Si bien la COP colocó el debate sobre la crisis climática en el centro, no ha alcanzado acuerdos sobre la posible salida de los combustibles fósiles, recayendo una vez más en promesas de financiamiento que no contienen mecanismos sólidos. Bárbara Loureiro, de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, analiza en detalle el encuentro en el último boletín Nuestra América del Instituto Tricontinental. Allí plantea que el impresionante lobby de bancos, petroleras y agronegocio reveló que la política ambiental sigue capturada por los intereses corporativos, el capital financiero y la racionalidad colonial. Bosques, ríos, sol, viento y pueblos se transforman así en objetos de gestión para el beneficio de los países ricos y de las élites económicas. En contraposición, la Cumbre de los Pueblos, que se realizó al mismo tiempo y contó con más de 25.000 inscriptos y más de 1.200 organizaciones de 60 países, expresó la fuerza de la resistencia y de las alternativas. Sobre esas alternativas y cómo se diferencian de las falsas soluciones, conversamos con Miguel Yoshida de la Oficina Nuestra América de Tricontinental y de la editorial Expresado Popular. La crisis ambiental es un producto del propio modo de producción capitalista, donde el lucro es más importante que todas las formas de vida, sea las formas de vida humana, de los bienes comunes de la naturaleza. Entonces, pensar a las soluciones que propone el capitalismo verde es como una salida falsa, en sentido de que si se puede hacer algo para que el problema se dilate un poco, o sea, que se pase más tarde, pero si uno no ataca la raíz del problema, no se puede solucionarlo. Pero entonces, ¿qué iniciativas concretas se pueden plantear? Que es una nueva matriz tecnológica para la producción en el campo es fundamental. Es pensar que es una manera de producir alimentos sin venenos, sin agrotóxicos y también con distintas relaciones sociales. O sea, pensar que el tema del machismo en la vida de los campesinos es algo que tiene un impacto muy grande y entonces hay que repensar eso, pensar el protagonismo de las mujeres en el trabajo, en la producción de los alimentos. Es pensar también la diversidad racial que vivimos acá en Brasil, entonces pensar el tema de la producción agroecológica con sus ligaciones con el tema de la raza, por ejemplo. Entonces, como la gente más pobre que no tiene acceso a la tierra y no tiene acceso a los medios de producción para producir los alimentos, son también las personas que que son negras, por todo el tema de la cuestión racial que vivimos en Brasil, por la cuestión de la esclavitud, que tuvimos históricamente. Entonces, es pensar el tema de la agroecología, no solo con otras relaciones entre el ser humano y la naturaleza, o sea, sembrando y cultivando alimentos sin utilizar agrotóxicos y sin veneno, respetando los tiempos de la naturaleza, pero también creando nuevas relaciones sociales en el campo. Entonces es pensar todos los problemas que vivimos acá por el tema del patriarcado, por el tema del racismo, por el tema de las clases sociales, es pensar cómo cambiar eso también. Sobre ello, Bárbara Loureiro señala. Entonces, junto com a massificação da agroecologia, é pensar também na massificação da plantação de árvores, com ações de reflorestação, produção de alimentos saludáveis, organização de viveiros de plântulas, recolecção de semillas, pero também avançar em la plantação de árvores e o cuidado da natureza
como uma ação cotidiana, uma cultura política de cuidado com a natureza. E para ello, involucrar as escolas, as cooperativas, todas as forças vivas de los territórios sem terra, pero também a cidade. Então, é como vamos construindo um grande movimento de cuidado com a natureza, como uma prática do cotidiano. Bueno, los temas, líneas centrales de una alternativa popular a la crisis son soluciones que ya existen y el principal avance de carácter popular para este cambio se basea en la historia de los movimientos campesinos en todo el mundo. Por tanto, nuestra primera tarea es la propia reforma agraria popular, la defensa de los territorios campesinos, indígenas, porque para nosotros es una tarea superar el latifundio, la concentración de la tierra y construir otro proyecto de campo y de país, porque este modelo que es responsable por la crisis ambiental, que no satisface las necesidades de la mayoría de la población, não é capaz de resolver, de cuidar da crise. Portanto, a reforma agrária popular é nossa tarefa de enfrentamento concreto a este modelo. A outra tarefa, outro tema, é a luta por la soberania alimentaria. Nós temos que cambiar radicalmente o sentido da produção de los alimentos como direito de los pueblos. Derecho a decidir e ter controle sobre a produção e a distribuição, de valorização das culturas, dos hábitos alimentares regionais, e para ello garantizar às comunidades o acesso aos recursos naturais dos seus territórios, como a água, a terra, as semillas, os insumos, a biodiversidade, e a partir da alimentação também porque possamos reconstruir a unidade entre o campo e a cidade como uma tarefa central também para uma alternativa popular. Uma das linhas centrais para nós é o que estamos compreendendo como o cuidado de los bienes comuns da natureza. Uma compreensão de que o água, os minerais, a terra e a biodiversidade são bens naturais finitos e, por lo tanto, são comuns, coletivos para todos os seres humanos. E também um campo de unidade entre o campo e a cidade e uma compreensão do cuidado como uma ação coletiva e solidária. Para nós, os bens comuns não são só matérias-primas ou recursos naturais, e reconhecimento do campesinato como guardião de todos estes bens comuns que devem ser cuidados e conservados. Para comprender un poco más sobre las alternativas respecto de la energía, eso que se llama habitualmente la transición energética, conversamos con Pablo Bertinat, especialista en el tema y miembro del equipo Transiciones. Pablo dirigió el Observatorio de Energía y Sustentabilidad y colabora además con cooperativas y movimientos sociales. La necesidad que ellos plantean es justamente una transición energética corporativa y que mantiene las estructuras de consumo, sobre todo de las economías del norte, que son inviables a nivel planetario, ¿no? O sea, tal vez hay dos cuestiones con la transición energética que por lo menos planteamos nosotros que debiéramos tener en cuenta, que tienen que ver en todo caso con los principales problemas que enfrentamos en el presente y a futuro, que uno son los límites, ¿no? Que tienen que ver con los límites que hay planetarios, tanto de materiales, minerales, como de la capacidad de la atmósfera de soportar los impactos que se están dando, pero el otro problema es la desigualdad, ¿no? La gran desigualdad que hay a nivel planetario. Y en ese marco lo que está planteado es que, si posible, pensar en un proceso de transición energética que intente sostener el mismo nivel de consumo global con fuentes renovables y que no sean fósiles y eliminar la desigualdad. Esto es inviable, imposible por la cantidad de minerales, materiales, etcétera, que tenemos. Por lo cual
ahí no hay otra posibilidad que pensar en grandes procesos de redistribución, ¿no? Donde evidentemente las economías desarrolladas tengan que consumir menos energía, las economías en vía de desarrollo posiblemente tengan que consumir más energía, y esta lógica se da también dentro de cada uno de nuestros países. Y asimismo, dicha transición energética corporativa motorizada por el norte global castiga al sur con un nuevo extractivismo. ¿Cuáles serían entonces las líneas centrales de una alternativa popular? Para nosotros, la transición energética no es un problema tecnológico, no es un problema de fuentes de energía, es un problema social, político, económico, ambiental, etcétera. En todo caso, es una mirada que intenta ser una mirada sistémica o antisistémica, si vos querés. Pero yo creo que ahí están los temas centrales, que es cómo limitar la lógica de mercado, cómo fortalecer la lógica de derechos, cómo desprivatizar y fortalecer lo público, teniendo en cuenta esto, que lo público no es solo lo estatal, hay otra forma de lo público, más allá de la forma legal, digamos, de que una cooperativa sea de la esfera de lo privado, nosotros lo asumimos como que es una forma de propiedad pública, ¿no? Y después, por supuesto, pensar en procesos de desconcentración, de descentralización, por supuesto, cambiar las fuentes energéticas. El tema tecnológico es un tema, lo que nosotros planteamos es que no es el tema central, digamos, el tema de eliminar la pobreza energética, que tiene urgencias, porque se ha incrementado la pobreza energética en el continente y en Argentina, sobre todo durante la pandemia. Entonces, el tema de la redistribución, de la eliminación de la pobreza energética es otro de los ejes, creo que fuertes en este planteo. El principal problema es la temática de la pobreza energética. Yo creo que ese es el primer tema que debiéramos tener acá. En definitiva, nunca se terminó resolviendo, más allá de algunas cuestiones tarifarias que no terminan de resolver la temática de pobreza energética, porque en general muchos de los que son pobres energéticos ni siquiera pagan la energía, ¿no? Pero son pobres energéticos por la forma de acceso, por la cantidad de energía, por la cantidad de cuestiones, y que tienen que ver con algunas medidas que son integrales, que no tienen que ver solo con la energía, ¿no? Por ejemplo, poner en marcha todos los programas, más intensamente, todos los programas vinculados a RENAVAP, que se instalaron, que se avanzó en un momento, que tiene que ver con el mejoramiento de barrios populares de manera integral, que tiene que ver con problemas de hábitat, porque gran parte del tema de la energía tiene que ver con el hábitat, entonces es muy difícil tomar el tema energético por separado, pero yo creo que claramente un programa de mejoramiento del hábitat urbano y rural con mejoras en el uso y la eficiencia de energía son claves. Yo creo que ahí hay una línea política clave que tiene que ser analizada digamos, en conjunto con todas las políticas de hábitat. Yo creo que ahí hay muchísimo para hacer y hay muchísimo para recuperar. Después hay una cantidad de medidas que tienen un impacto fuerte dentro de lo que es la lógica del Estado, pero no la lógica del mercado. Todas las medidas vinculadas a eficiencia energética, por ejemplo, recambio de electrodomésticos por electrodomésticos de mayor eficiencia, incorporación de energía solar para los usos vinculados a agua solar térmica, etcétera, implican ahorros de gas muy fuertes y al mismo tiempo que implican ahorro de gas, implican trabajo nacional o empleo nacional, porque tenés que producir los equipos, tenés que mejorar los equipos, tenés que mejorar las viviendas, etcétera. Yo creo que ahí hay otra línea de medidas muy, muy fuerte, y después repensaría toda la línea de subsidio, básicamente, en realidad sería analizar el redireccionamiento de las medidas de subsidio que están yendo a las petroleras para otros sectores vinculados básicamente a fuentes renovables, que claramente podrían pagar la transición con los mismos, inclusive con menos incentivos que los que están planteados ahí. ¿Habría también que considerar el sector del transporte? No hay que olvidar que en Argentina, como en casi toda América Latina, el principal sector de consumo de energía es el transporte, ¿no? Entonces, y el transporte está vinculado a combustibles líquidos y hidrocarburos. Entonces, en realidad, tener políticas de energía implica tener políticas de transporte también complejas, ¿no? Porque en el sentido, ¿qué significa tener políticas de transporte? No solo cambiar modalmente, que implica, por ejemplo, ir al ferrocarril, dejar el transporte de carga, etcétera, sino también se asocia, por ejemplo, a el desarrollo de las industrias locales, el tratar de dar vuelta a la destrucción que hubo de industrias locales en el interior del país, que haga que las cosas tengan que circular más, o el hecho de producir alimentos cerca de mi casa y sanos, además, que consumen menos energía, los alimentos sanos, la producción, y producirlos cerca para que no tengan tantos kilómetros. O sea, sobre esto, Miguel Yoshida señalaba que lo más importante sería plantear, por ejemplo,
todo el debate acerca de transporte público, de cómo eso se puede mejorar y no cambiar coches de petróleo por coches eléctricos, porque la demanda por energía sigue siendo la misma y sobre todo el tema de pensar el individuo como en cada uno en su coche, en contraposición de lo público, del colectivo, sigue la misma lógica. ¿Qué lugar ocupan en la transición ecosocial popular el tema de las desigualdades coloniales, sociales y climáticas? Escuchemos a Bárbara Loureiro. Outra coisa que é fundamental para os movimentos é a luta contra as desigualdades também, tendo em conta que a crise afeta de maneira muito diferente a classe trabalhadora, a los mais pobres, a las mujeres, las periferias de las ciudades, a los pueblos campesinos. Entonces, la lucha contra la crise climática hay que ser também uma luta antirracista, antipatriarcal, assim como também uma luta contra o modelo capitalista e também contra o imperialismo. ¿Pero cómo podemos hacer todo esto? Que a organização coletiva é fundamental. Não vamos afrontar a crise com ações individuais e sem distinção de classe. Portanto, nós outros temos que avançar cada vez mais em la elaboração, em la denúncia das verdadeiras causas da questão climática e sua conexão com outras dimensões da crise estrutural do capitalismo. Carlos Barriento, miembro de la Coordinación Política de ALBA Movimientos y del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, aportaba en la misma dirección. Las medidas que hay que tomar vendrán de los pueblos en lucha, de las comunidades de pueblos originarios, de comunidades campesinas, pescadoras, de las comunidades urbanas, de donde todos aquellos lugares donde haya personas que se vean afectados por la alteración que se ha tenido a nivel mundial con el sistema capitalista. Este fue el tercer episodio de A 1.5 grados, los pueblos frente a la crisis climática, un podcast del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Mucho queda por plantear y debatir sobre las alternativas al calentamiento global y el cambio climático. Sobre ellos pueden consultarse en la web del Instituto Tricontinental de Investigación Social dos trabajos: el informe COP30 entre la vitrina de Capital Verde y la urgencia de un proyecto popular de transición ecológica, y el dossier La crisis ambiental como parte de la crisis del capital. Agradecemos en esta ocasión a Miguel Yoshida, Bárbara Loureiro, Pablo Bertinat y Carlos Barriento por haber dialogado con nosotros. La idea y producción es de José Seoane, la edición y voz de Luciana Balbuena y el arte de Daniela Ruggeri. Hasta la victoria.